Jerónimo de Ayans y Beaumont, Gendulain, Navarra, 1553, Madrid, 23 de marzo de 1613, fue un militar español. Hombre polifacético, destacó como militar, pintor, cosmógrafo y músico, pero, sobre todo, como inventor. Fue el precursor del uso y diseño de la máquina de vapor, mejoró la instrumentación científica, desarrolló molinos de viento y nuevos tipos de hornos para operaciones metalúrgicas, industriales, militares e incluso domésticas. Inventó una campana para bucear e incluso llegó a diseñar un submarino. Quizás su obra más destacada fue la máquina de vapor, ya que registró en 1606 la primera patente de una máquina de vapor moderna. Pero antes de empezar, no olvides suscribirte a este canal para seguir recibiendo nuestros contenidos, es gratis y con esta acción ayudarás a que el canal crezca y podamos seguir ofreciendo videos como este. Pues bien, sigamos. Hijo de Carlos de Ayans, capitán de la guarnición de Pamplona, y de Catalina de Beaumont, fue el segundo de los hermanos varones, siendo el primogénito don Francés de Ayans, nacido un año antes. La crianza de Jerónimo y sus hermanos estuvo a cargo de su progenitora, doña Catalina de Beaumont y Navarra, que inculcó a sus hijos los principios de una educación propia de su rango. Pasó la infancia en el señorío de Gendulain hasta que en 1567 fue a servir al rey Felipe II como masaje. En la corte se instruyó en las dotes miliciales, en las letras y las artes y también en el manejo de las matemáticas que, posteriormente, le servirían para sus estudios de cosmografía. Don Carlos de Ayans intervino en las campañas de Francia, participando en la batalla de San Quintín en 1557. Combatió, además, en Túnez, Lombardía, Flandes, Portugal, las Azores, La Coruña. Jerónimo de Ayans se hizo famoso en su época por su fuerza y por las hazañas que realizó en Flandes. Lope de Vega refleja la vida aventurera de Ayans en la comedia titulada Lo que pasa en una tarde, refiriéndose a él como el nuevo Alcides y el caballero de los dedos de bronce, por su habilidad de romper platos con tan solo 2 dedos. El punto álgido de su carrera militar fue la evasión del atentado que un francés planeaba contra Felipe II. Gracias a su coraje y valentía, el rey lo premió con la Orden Militar de Calatrava. El 7 de mayo de 1582 había recibido la encomienda de ballesteros de Calatrava y años después, el 30 de enero de 1595, recibiría la encomienda de Habanilla. En 1587, fue nombrado administrador general de minas del reino, es decir, gerente de las 550 minas que había entonces en España y de las que se explotaban en América. Fue capaz de resolver algunos de los graves problemas de la minería de entonces. Es necesario señalar que consiguió realizar este conjunto de invenciones desde 1598 hasta principios de 1602. Las minas de la época tenían 2 problemas serios: la contaminación del aire en su interior y la acumulación de agua en las galerías. Inicialmente, Ayans inventó un sistema de desagüe mediante un sifón con intercambiador, haciendo que el agua contaminada de la parte superior procedente del lavado del mineral, proporcionara suficiente energía para elevar el agua acumulada en las galerías. Este invento supone la primera aplicación práctica del principio de la presión atmosférica, principio que no iba a ser determinado científicamente hasta medio siglo después. Y si este hallazgo es realmente prodigioso, lo que eleva a Ayans al rango de talento universal es el empleo de la fuerza del vapor. La fuerza del vapor de agua era conocida desde hacía muchísimo tiempo. El primero en utilizarla fue Herón de Alejandría, en el siglo I. Mucho después, en el siglo XII, consta que en la Catedral de Reims había un órgano que funcionaba con vapor. Los trabajos sobre la materia prosiguieron tanto en España como en Francia e Inglaterra. Lo que se le ocurrió a Ayans fue emplear la fuerza del vapor para propulsar un fluido, el agua acumulada en las minas, por una tubería, sacándola al exterior en flujo continuo. En términos científicos, aplicar el primer principio de la termodinámica, definido 2 siglos después, a un sistema abierto. Además, aplicó ese mismo efecto para enfriar aire por intercambio con nieve y dirigirlo al interior de las minas, refrigerando el ambiente. Ayans había inventado el aire acondicionado. Y no fue solo teoría. Puso en práctica estos inventos en la mina de plata de Guadalcanal, en Sevilla, desahuciada precisamente por las inundaciones cuando él se hizo cargo de su explotación. Ayans inventó muchas cosas: una bomba para desaguar barcos, una brújula que establecía la declinación magnética,
un horno para destilar agua marina a bordo de los barcos, balanzas, que pesaban la pierna de una mosca, piedras de forma cónica para moler, molinos de rodillos metálicos, se generalizarían en el siglo XIX, bombas para el riego, la estructura de arco para las presas de los embalses, un mecanismo de transformación del movimiento que permite medir el denominado par motor, es decir, la eficiencia técnica, algo que solo siglo y pico después iba a volver a abordarse. Hasta 48 inventos le reconocía en 1606 el privilegio de invención, como se llamaba entonces a las patentes, firmado por Felipe III. Uno de los inventos más llamativos fue el de un traje de buceo. La primera inmersión de un buzo documentada ocurrió en el río Pisuerga frente al Palacio de la Ribera, en Valladolid, y el propio Felipe III asistió al acontecimiento desde su galera, junto con miembros de la corte. Allanza permaneció sumergido a 3 metros de profundidad durante más de una hora hasta que el monarca le ordenó salir. El aire se suministraba desde el exterior por medio de tuberías flexibles. Los buzos también podían ser autónomos, para lo cual iban provistos de vejigas de aire y fuelles que accionaban con los brazos. Diseñó el primer precedente de submarino, al que denominó como barca submarina, un verdadero sumergible que construyó con madera calafateada y que impermeabilizó recubriéndola de un lienzo pintado en aceite. Herméticamente cerrado, tenía un sistema de renovación de aire perfumado con agua de rosas, contrapesos para subir y bajar, ventanas de gruesos cristales, incluso remos para desplazarse. También contaba con una especie de pinzas o guantes extensibles para poder recoger objetos desde el interior de la nave, de forma parecida a los que se utilizan en los laboratorios para manipular sustancias radiactivas dentro de un recipiente hermético. Desde 1608 se había dedicado a la explotación privada de un yacimiento de oro cerca del Guanol y a la recuperación de las minas de Guadalcanal, las mismas donde había aplicado por primera vez en el mundo una máquina de vapor. Pero enfermó gravemente. El 23 de marzo de 1613 moría en Madrid. Sus restos se trasladaron a Murcia, la ciudad que había gobernado, primero al convento de San Antonio de Padua, y luego a la catedral.